Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Se dirige a ustedes de nuevo la profe Isidora y en este video vamos a hablar sobre la prueba de transición. ¿Qué entra en la prueba de transición? ¿Qué es la prueba de transición? ¿Cómo se dividen sus preguntas? ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Qué nos van a evaluar? Todas esas preguntas en este video. Cualquier duda o consulta pueden hacérmela a mi mail institucional. Así que ojo con este video y no se lo pierdan. Bien, chicas y chicos, vamos a comenzar con esta presentación que se llama Prueba de Transición 2020, Lenguaje. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Súper simple, chiquillos, familiarizarnos con esta prueba, ¿no es cierto? Bajar sobre todo nuestras ansiedades y poder iniciar un proceso de aprendizaje consciente, ¿no es cierto?, con conocimiento de causa en el que ustedes comprendan para qué, ¿no es cierto?, se están preparando, qué es lo que se les viene. Yo sé que los manuales a veces son un poco confusos, tienen algunas palabras técnicas, así que la idea de esta presentación es aclarar qué es la prueba de transición y qué es específicamente a lo que nos vamos a enfrentar. Bien, primero les pongo esta imagen, ¿no es cierto?, apelando a bajar nuestras ansiedades fundamentalmente. Es importante que un trabajo metódico y sistemático nos va a preparar y que no es necesario, ¿no es cierto?, estar atemorizados por esta prueba. Es una prueba que mide comprensión lectora, que es una habilidad transversal a todos los niveles de lengua y literatura, así que no es algo absolutamente nuevo. Sí requiere de una práctica sistemática y en ese sentido los y las invito a ser muy constantes en puntajenacional.cl. Es una plataforma que ya incluyó ensayos de la prueba de transición, así que los invito a ingresar a esa plataforma. ¿Qué es la prueba de transición? Es una prueba que se encuentra entre la antigua PSU, ¿no es cierto?, la prueba de selección universitaria, y un próximo nuevo sistema de ingreso a las universidades, ¿ya? Aspectos formales de la prueba que son importantes de saber. Primero son 65 preguntas de selección múltiple, ¿sí? Son menos preguntas que las que tenía la PSU, debido a que ya no van a estar los ítems, como vamos a ver más adelante, de plan de redacción ni manejo de conectores. Son solamente ítems de comprensión lectora, por lo tanto, quedan 65 preguntas totales de selección múltiple. Cada pregunta tiene entre 4 y 5 alternativas, es decir, podemos tener A, B, C, D, o bien A, B, C, D, E, ¿sí? 60 preguntas se consideran en el puntaje y 5 preguntas serán de carácter experimental o piloto. ¿Qué quiere decir esto? 5 preguntas no son consideradas en el puntaje y se utilizan para hacer mapeos, estudios de distintos elementos relacionados al aprendizaje. Y el tiempo de duración de la prueba son 2 horas y 30 minutos, si no me equivoco es lo mismo de la PSU. Entonces, aquí tenemos ya, ¿no es cierto?, en el mapa que nos entrega el temario en el DEMRE, tenemos 2 dimensiones principales que va a evaluar la prueba: la comprensión y el vocabulario. Comprensión se va a medir textos literarios como textos no literarios. De comprensión son 52 preguntas, ya casi, el 80% dice ahí, ¿no es cierto?, de toda la prueba son preguntas de comprensión y solo 13 preguntas son ligadas al vocabulario. Por lo tanto, ¿qué nos dicen estos datos? Tenemos que centrarnos, ¿no es cierto?, en el trabajo en comprensión lectora. Comprensión lectora, proceso interactivo complejo. Los que pudieron realizar la guía de autorrepaso 2 pudieron observar, ¿no es cierto?, una reflexión sobre qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora no es solamente un proceso en el que ciertas letras, ¿no es cierto?, de un texto X se nos traspasan a nuestra cabeza, sino que es un diálogo. ¿Ya? Yo solamente puedo comprender un texto si establezco un diálogo interactivo con el texto, ¿sí? Y relaciono mis referentes culturales de mi mundo, de mi contexto sociocultural, emocional, personal, con lo que dice el texto. De otra manera es imposible generar una lectura comprensiva. ¿Qué es esa palabra? Porque yo puedo leer, ¿no es cierto?, puedo decodificar letras, pero ¿qué implica una lectura comprensiva?
Una lectura comprensiva desde, ¿no es cierto?, esta prueba y desde otras herramientas de evaluación nos dice que existen 3 habilidades, ¿no es cierto?, relacionadas a la comprensión lectora. Primero tenemos rastrear y localizar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este texto dice Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Cómo se llama la autora del texto? ¿Y qué tengo que hacer yo? Rastrear, localizar y extraer literalmente la información que está presente en el texto, ¿sí? Si un texto me dice, por ejemplo, había una vez un niño que tenía 4 años, la pregunta será, ¿cuántos años tenía el protagonista de la historia? 4. Y eso yo lo voy a encontrar de manera literal en el texto. Luego tenemos relacionar e interpretar. ¿Ya? Aquí ya nosotros tenemos que deducir información que está presente de manera literal en el texto, ¿ya? Hay datos que están en el texto, pero yo tengo que ser capaz de relacionarlos y deducir cosas que no van a estar escritas en el texto. Por ejemplo, había una vez una niña que salió de su casa y se cayó. ¿Por qué se puede afirmar que la niña estaba llorando en el colegio? En ninguna parte del texto yo voy a encontrar la niña estaba llorando porque se cayó, pero desde mi posibilidad de análisis yo puedo relacionar el estado de llanto, ¿no es cierto?, con la caída y realizar una conclusión que no está presente en el texto, ¿sí? Y finalmente está reflexionar y evaluar, que es una habilidad que tiene que ver con relacionar el texto con el contexto social o personal. Y ahí ya vamos a tener elementos, por ejemplo, relación del texto con la pobreza, por ejemplo. Relaciona el texto con tu experiencia personal. ¿Te ha pasado lo que le ha pasado al protagonista? Etcétera. ¿Ya? Esas son las 3 habilidades principales que identifica al menos esta prueba. Sin embargo, ¿no es cierto? Sabemos que como son preguntas de selección múltiple, la última habilidad, que sería reflexionar o evaluar, no va a tener tanta relación con nuestra experiencia personal, sino más bien con un contexto social compartido, ¿ya? Luego tenemos estrategias y habilidades lectoras. Es lo mismo, ¿no es cierto?, que vimos anteriormente, pero desde la descripción de este mismo manual, ¿no es cierto? Dice, los lectores y las lectoras demuestran comprensión del texto mediante la selección y organización de su contenido y la identificación de información del texto, ¿ya? Es como ustedes pueden identificar, rastrear, ¿no es cierto?, dentro del texto ciertos elementos que están presentes en él. Luego, en la segunda dice, otorgando sentido a las relaciones entre diferentes partes del texto. Ya aquí también está, por ejemplo, ¿qué relación existe entre el título y el total del texto? Esa es una pregunta de relación e interpretación. En ninguna parte del texto me van a decir la relación entre el título y el texto. No, es una conclusión interpretativa propia, ¿sí? Pero que yo puedo hacer con datos del texto. Y finalmente dice, establecen relaciones críticas entre el texto, su contexto y la posición que las y los lectores puedan adoptar respecto de él. Elementos relacionados con sus conocimientos, ideas, valores. ¿Ya? ¿Por qué el texto habla sobre la avaricia, ¿no es cierto? Problemas humanitarios, cómo se ven en los textos, ¿sí? Esa es la idea de evaluar y reflexionar. Luego tenemos el vocabulario. Este es un tipo de pregunta, ¿no es cierto?, que consiste en el 20% de la prueba. Y son preguntas específicas a la interpretación del sentido del vocabulario en el texto. Y esta es un tipo de pregunta sumamente familiar. Las preguntas que acabo de mencionar también son absolutamente familiares. Todos los ensayos de PSU que hicimos y que practicamos la comprensión lectora, esa es la pregunta tipo, ¿sí? Entonces acá tenemos el típico ejemplo, ¿no es cierto? Solo que Carlos no sabía que eran exageraciones destinadas a él que no iba al circo porque el padre entendía que era muy impresionable y podía conmoverse demasiado ante el riesgo inútil que corrían los trapecistas. ¿Ya?
Entonces aquí tenemos que seleccionar una palabra, ¿no es cierto?, que sea lo más similar y reemplazable por la palabra que está subrayada, de manera que no cambie el sentido del texto, ¿sí? Bueno, ahí yo les pongo un sticker, ¿no es cierto?, para darle un toque de humor a esta presentación, ¿ya? ¿Qué textos van a aparecer? Fundamental, ¿no es cierto? Como les dije en la guía, nuestra comprensión lectora tiene mucho que ver con qué textos manejo yo, qué textos son familiares para mí. Un WhatsApp me va a ser mucho más fácil de comprender que un pasaje de la Biblia, por ejemplo. Un pie de foto de Instagram me es mucho más familiar que un poema, por lo tanto voy a poder comprenderlo más de manera reflexiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué textos van a entrar? Es fundamental. Van a entrar de los textos de carácter literario, es decir, de aquellos que tienen un propósito o una finalidad artística. Se van a evaluar literarios narraciones y literarios obras dramáticas. El poema no es parte de este temario, ¿sí? Importante de considerar. Dentro de los literarios, entonces, se va a evaluar las narraciones, donde van a tener que identificar conflictos de la historia, relación entre personajes, fragmentos de la obra con el total, ¿no es cierto?, que lo acabamos de mencionar, la influencia de la visión del narrador en el relato, símbolos, tópicos literarios, etc. Y en las obras dramáticas, conflicto y el problema humano, personajes principales, símbolos, etc. Los puntos que hemos visto, ¿no es cierto?, siempre que tenemos una unidad, ya sea de narración o de obra dramática. Ahora, obviamente que las guías venideras vamos a reflexionar un poquito más sobre estos puntos y para poder afirmarlo lo mejor posible para esta prueba. Y luego tenemos los textos no literarios y tenemos los que tienen finalidad expositiva o argumentativa y luego los que provienen de los medios masivos de comunicación. Ya algunos ejemplos de finalidad expositiva argumentativa: artículo de divulgación, ensayo literario, reseña, manifiesto, por ejemplo, es un gran ejemplo de un texto expositivo argumentativo. Y luego tenemos los provenientes de los medios de comunicación, y ahí tenemos, por ejemplo, afiche publicitario, reportaje, crónica, entre otros, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces, chiquillos, desde ahora en adelante? Leer, leer y leer, de manera guiada, de manera estratégica, estableciendo puntos de aprendizaje específicos para que ustedes puedan generar estrategias de comprensión lectora, ¿ya? ¿Cómo se alcanza una lectura comprensiva? Leyendo, y leyendo de manera estratégica, buscando cosas específicas en los textos, sabiendo cómo desarmar y rearmar un texto cuando yo lo estoy leyendo en función de lo que quiero encontrar, ¿ya? Y para comenzar el proceso, entonces necesitamos compromiso, hacer la guía de autorrepaso número 2 fundamental y realizar las próximas tareas y trabajos. Ya no vamos a perder de vista nuestro currículum de cuarto medio, que es sin duda importante, pero lo vamos a estar relacionando continuamente con las habilidades de comprensión lectora. ¿Te gana la prueba de transición? Pues no, mi ciela. Ya no vamos a permitir que esta prueba nos gane, así que los y las invito a que se comprometan, que empecemos este proceso juntos y juntas, y cualquier duda que tengan sobre este video me la pueden hacer a mi mail institucional que ustedes ya conocen. Les recuerdo también ingresar a puntajenacional.cl, hacer sus ensayos. Ya les mando mucho ánimo, muchos cariños a la distancia y que estén muy, muy bien.